En la Edad Media, la vida era dura y la comida se echaba a perder rápido. Pero algunos campesinos ingeniosos encontraron alimentos que duraban para siempre. Sin refrigerador, sin congelador, solo viejos trucos que funcionaban. Estos alimentos nunca se echaban a perder, incluso después de años. Aquí están los que siempre mantenían almacenados, por si acaso. Y el primero en esa lista, lo único que podía salvar tu comida, tu sopa y tal vez incluso tu vida: la sal. En la época medieval, la sal no era solo ese polvo blanco que espolvoreas sobre las papas fritas. Era prácticamente tan valiosa como el oro. Como los adolescentes de hoy tratan a sus cargadores de celular, los campesinos valoraban la sal por encima de casi todos los demás alimentos, porque nunca caducaba. Nunca. Ni en años, ni en décadas, ni siquiera en siglos. Excavaciones arqueológicas han desenterrado sal perfectamente utilizable de la época romana antigua, con más de 1000 años de antigüedad, aún lista para sazonar tu cena. Eso es más viejo que la mayoría de los chistes de abuelos, y de alguna manera más útil. Cuando se acercaba el invierno y la comida escaseaba, la sal se convertía en el arma secreta del campesino medieval contra el hambre. Básicamente era su versión de un refrigerador, excepto que no pitaba cuando dejabas la puerta abierta demasiado tiempo. La frotaban en tiras de carne y pescado, extrayendo la humedad que de otro modo permitiría a las bacterias organizar una fiesta. Este método de curado en seco transformaba alimentos perecederos en provisiones duraderas que podían alimentar a familias durante meses. La sal medieval era tan eficaz para conservar carne que algunos trozos de cecina del siglo XIV probablemente todavía saben mejor que la comida de avión moderna. El almacenamiento era simple pero estratégico. La mayoría de los hogares guardaban su preciada sal en pequeños recipientes de cerámica con tapas ajustadas, usualmente colocados cerca del hogar, donde el calor mantenía la humedad alejada. Si un campesino medieval derramaba sal, no la lanzaba sobre el hombro para la suerte. Prácticamente se lanzaba al otro lado del cuarto para salvar cada grano. La economía de la sal moldeó comunidades enteras. En algunas regiones, un saco de sal podía comprarte una vaca. Hoy en día, cambiamos vacas por smartphones que caducan más rápido que los productos lácteos. Los pueblos crecieron alrededor de minas de sal y estanques de evaporación de agua salada, con linajes familiares enteros dedicados a su producción. La mayoría de los campesinos solo podían permitirse comprar sal 1 o 2 veces al año, en mercados de temporada. Racionaban cuidadosamente su suministro durante los tiempos difíciles, controlando su uso de sal más rigurosamente que los padres modernos controlan el tiempo frente a la pantalla de sus hijos. Durante las hambrunas más severas, la sal era la diferencia entre la vida y la muerte. Un relato medieval describe cómo una familia sobrevivió un invierno entero con nada más que nabos salados y agua. Eso es como vivir solo de batidos de cale. Excepto que los campesinos medievales no tenían Instagram para presumir su sufrimiento. Aunque ese menú suene tan apetecible como masticar una bota, los mantuvo vivos cuando sus vecinos no tuvieron tanta suerte. Los campesinos más ingeniosos incluso usaban la sal para conservar alimentos que no podían comer de inmediato, creando una versión medieval del almacenamiento de comida. Su plan de retiro no era un 401, era una bodega bien surtida con suficiente sal como para hacer desmayar a un cardiólogo. Guardaban los frutos del verano con sal, sabiendo que cuando el hambre golpeara en febrero, tendrían algo incluso más dulce que la sal a lo que recurrir. La miel ocupaba el lugar del endulzante favorito del mundo medieval, y a diferencia de las barras de caramelo modernas, literalmente nunca caducaba. Científicos que probaron miel de tumbas egipcias antiguas, con más de 4000 años, encontraron que seguía siendo perfectamente comestible. El endulzante más antiguo del mundo que sigue funcionando y que no requiere receta médica. Este líquido dorado seguía siendo igual de delicioso
tras unos cuantos siglos como el día que las abejas lo produjeron. ¿Por qué no se echaba a perder? El secreto está en la química de la miel. Su contenido extremadamente bajo de humedad y su acidez natural crean un entorno donde las bacterias simplemente se rinden y mueren. Básicamente, es un hogar de retiro para bacterias, donde entran pero nunca salen. Esto hacía que la miel fuera increíblemente valiosa para los campesinos medievales, que no podían simplemente ir a la tienda de la esquina cuando se les acababa el azúcar. El queso duro se convirtió en un alimento básico de supervivencia medieval, gracias a los procesos de maduración que transformaban la leche en algo casi indestructible. Olvídate de esos quesos blandos y untable que tienes en tu refrigerador. El queso duro medieval podía sobrevivir un año sin refrigeración y seguir siendo perfectamente comestible. El secreto: tiempo, sal y paciencia. Mucha paciencia. Crear estos quesos duraderos comenzaba con leche fresca de cabras, ovejas o vacas, dependiendo de los animales que tuviera la familia campesina. Tras separar la cuajada del suero, el quesero exprimía hasta la última gota de humedad y añadía generosas cantidades de sal. Cantidades de sal que harían que los nutricionistas modernos se llevaran las manos a la cabeza. Pero esta salazón intensa cumplía un propósito esencial. Creaba un entorno donde las bacterias dañinas no podían sobrevivir. El proceso de maduración transformaba a estos ingredientes simples en algo extraordinario. Durante meses, estas ruedas de queso se almacenaban en espacios frescos y oscuros, desarrollando cortezas duras y sabores intensos. A medida que la humedad se evaporaba, la textura cambiaba completamente. Después de 6 meses a un año de maduración, lo que comenzó como una cuajada blanda se volvía tan denso y duro que los campesinos no podían cortarlo. Tenían que partirlo o afeitarlo con cuchillos. Estos quesos eran básicamente el equivalente medieval de los caramelos duros, excepto que sabían a pies en lugar de a azúcar. Los métodos de almacenamiento eran tan prácticos como ingeniosos. La mayoría de las familias envolvían sus quesos duros en paños limpios, a veces sellados con cera de abejas, y los colgaban de las vigas en habitaciones frescas. Colgarlos los protegía de los roedores y permitía la circulación de aire para prevenir el moho indeseado. Algunas regiones desarrollaron gabinetes especiales para almacenar queso, con orificios de ventilación tallados en patrones específicos. Versiones tempranas de las cuevas de maduración que aún existen hoy. El queso duro no solo proporcionaba calorías, también entregaba proteínas y grasas cruciales. Durante los meses de invierno, cuando la carne fresca escaseaba, una familia típica podía guardar varias ruedas de queso para el invierno, cada una representando galones de leche del verano preservados para más adelante. Finas virutas de este queso envejecido enriquecían sopas y gachas insípidas. Cuando se almacenaban y envejecían adecuadamente, estas ruedas de queso se volvían tan densas que podían transportarse sin echarse a perder. Eran tan duras que podías usarlas como armas, la forma original de defenderse. Cuando las cosechas de grano fallaban, las familias medievales recurrían a su despensa de alimentos imperecederos, buscando lo siguiente en la lista: algo pequeño pero poderoso. Para los campesinos medievales, las legumbres secas eran el alimento de supervivencia por excelencia. Estas diminutas potencias nutricionales, frijoles, lentejas y guisantes, podían mantenerse comestibles durante décadas si se almacenaban correctamente. Un estudio de legumbres recuperadas de una tumba egipcia antigua halló que aún podían germinar después de 3000 años. Aunque el almacenamiento medieval no llegaba a tanto, el suministro de frijoles de una familia podía fácilmente resistir el invierno más duro o la peor sequía. Lo que hacía tan valiosas a las legumbres era su combinación perfecta de duración y nutrición. A diferencia de los granos, que aportaban principalmente carbohidratos, las legumbres ofrecían proteínas reales, esenciales cuando la carne era escasa o inasequible. Un campesino medieval trabajando en el campo podía subsistir con comidas basadas en legumbres, porque le proporcionaban energía duradera y nutrientes que fortalecían los músculos. Un granjero medieval comiendo frijoles en el desayuno tenía el equivalente medieval del batido proteico. Sin fotos de gimnasio en Instagram. Almacenar estos alimentos salvadores requería mucha atención. Después de cosecharlas, los campesinos secaban bien sus legumbres al sol, pasando días volteándolas y vigilándolas.
Cualquier resto de humedad podía generar moho o brotes. Una vez completamente secas, se pasaban a recipientes de arcilla con tapas ajustadas o a sacos tejidos colgados bien alto en las paredes, fuera del alcance de roedores hambrientos y de la humedad. Los ratones en casas medievales solo podían mirar con anhelo esos sacos colgantes de frijoles, como niños pobres mirando dulces en una tienda. Estos alimentos duros como piedras requerían preparación seria. Las cocineras medievales remojaban las legumbres toda la noche y luego las servían durante horas en ollas colgantes sobre el fuego del hogar. Este largo proceso de cocción ablandaba la piel dura y neutralizaba ciertos compuestos que causaban malestar estomacal. Sin la cocción adecuada, una sopa de frijoles medieval podía convertir la cabaña familiar en una fábrica de metano. La mayoría de los hogares combinaban legumbres con cualquier resto de sabor que pudieran encontrar. Hierbas del huerto, algo de sal, carne conservada, o incluso cebollas silvestres recogidas de los campos cercanos. Los guisos espesos resultantes se convertían en el alimento diario cuando no había mucho más. Para los ancianos con los dientes desgastados, las legumbres secas eran un reto. Muchas familias molían sus frijoles en una harina gruesa que podían mezclar en sopas o combinar con otros granos. Mientras estas pequeñas potencias de proteína llenaban los estómagos medievales, los campesinos aún necesitaban algo que absorbiera esos guisos contundentes. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los campesinos medievales no simplemente bajaban a la panadería local cada mañana? Porque estaban ocupados haciendo pan de centeno que podía durar semanas. El pan negro, como se le llamaba comúnmente, era la base de la dieta medieval en el norte de Europa. A diferencia del pan blanco moderno, que comienza a enmohecerse tras unos días, el pan de centeno medieval seguía siendo comestible hasta por un mes en condiciones frescas. El secreto de esta longevidad no eran conservantes con nombres impronunciables. Era la fermentación con masa madre, a la antigua usanza. Los panaderos medievales mantenían sus cultivos de masa madre como reliquias familiares preciosas, pasándolos de generación en generación. Estas culturas vivas contenían bacterias beneficiosas y levaduras silvestres que preservaban el pan al crear un entorno ácido donde el moho luchaba por crecer. Algunas familias trataban a su masa madre mejor que a sus suegros. Al menos la masa madre producía algo útil. El pan en sí no se parecía en nada a los esponjosos bollos modernos. Denso, oscuro y lo suficientemente pesado como para usarlo de tope de puerta, el pan negro tenía un perfil de sabor marcadamente agrio que los catadores modernos a menudo describen como desafiante. La corteza formaba una cáscara protectora dura que impedía que el interior se arruinara, mientras que la miga compacta resistía el moho. Mucho mejor que los panes aireados actuales, el pan medieval era tan denso que si se te caía, podías considerarlo un riesgo laboral para tus pies. El día de horneado en una casa medieval era un gran evento, generalmente cada 1 o 2 semanas. Las familias preparaban varios panés redondos grandes a la vez, utilizando hornos comunales. En muchas aldeas donde el acceso al horno era programado y compartido, los primeros panés en comerse eran relativamente suaves. Pero con el paso de los días, el pan se endurecía poco a poco. Para la segunda o tercera semana, los comensales medievales a menudo tenían que mojar el pan en sopa o cerveza para evitar partirse un diente. Esta solución práctica para conservar comida venía con beneficios nutricionales también. El proceso de fermentación descomponía el ácido fítico del centeno, lo que hacía que los minerales fueran más fáciles de absorber. También predigería algunos carbohidratos complejos, haciendo el pan más nutritivo que si simplemente molieran el centeno y lo hornearan sin fermentar. Cuando el pan se endurecía demasiado para comerlo, las casas medievales encontraban otros usos. En lugar de tirar una miga, las piezas verdaderamente duras se guardaban para espesar sopas o alimentar animales. Y cuando ni siquiera el pan negro podía sostener a una familia durante el invierno, recurrían a proteínas que antes caminaban sobre 4 patas, hasta que dejaron de hacerlo. La carne seca puede sonar simple hoy en día, pero para los campesinos medievales era la comida rápida original, lista para comer en una emergencia y capaz de durar meses sin estropearse. Cuando los vientos invernales aullaban fuera, una tira de cerdo, res o cabra curada podía significar la diferencia entre tener hambre o cenar. Mientras que los refrigeradores modernos mantienen nuestros bistecs frescos durante días, las técnicas medievales de conservación mantenían la carne comestible por estaciones enteras.
El proceso de secado comenzaba inmediatamente después del sacrificio, ya que las familias no podían permitirse desperdiciar ni una onza de valiosa proteína animal. Primero, cortaban la carne en tiras delgadas o trozos pequeños para aumentar la superficie. Luego venía la sal, mucha sal. La carne se enterraba completamente en sal durante varios días, lo que extraía la humedad y creaba un ambiente donde las bacterias no podían multiplicarse. La cantidad de sal utilizada haría que un médico moderno se desmayara más rápido que si le dijeras que desayunas helado todos los días. Tras el curado inicial, los campesinos colgaban la carne en ahumaderos, estructuras simples de madera donde fuegos de leña humeante depositaban compuestos antimicrobianos en la carne mientras añadían sabor. En regiones sin ahumaderos, las familias colgaban la carne en sus cabañas, generalmente cerca de las chimeneas, donde el humo ascendente podía alcanzarla. Algunas casas incluso construían vigas especiales sobre las zonas de cocción, diseñadas específicamente para ahumar carne. El proceso de secado lento podía tomar semanas, pero los resultados duraban meses. Diferentes regiones desarrollaron estilos únicos de conservación. Los europeos del norte solían ahumar en frío a bajas temperaturas durante muchos días, mientras que los campesinos mediterráneos usaban menos humo y más secado al aire debido al clima más cálido. En regiones particularmente húmedas, algunas familias almacenaban carne completamente curada en barriles enterrados en granos secos o guisantes para absorber la humedad restante. La carne conservada resultante tenía poco parecido con los cortes frescos. Oscura, densa e intensamente sabrosa, podía comerse tal cual o añadirse a sopas y guisos para aportar proteínas. La cecina medieval era tan dura que comerla contaba como cena y ejercicio mandibular al mismo tiempo. Los viajeros valoraban altamente la carne seca, llevándola en sus recorridos porque su durabilidad y valor nutricional la convertían en la compañera de viaje perfecta. Mientras la carne colgaba de las vigas, los cocineros medievales ya planeaban qué hacer con el resto, creando alimentos de supervivencia que podían durar los tiempos más difíciles. Mucho antes de que los cubos de caldo llenaran los estantes de los supermercados, los campesinos medievales creaban su propia versión de sopa instantánea usando cubos de caldo de hueso. Este ingenioso método de conservación convertía huesos animales, partes que de otro modo se habrían descartado, en nutrición concentrada que podía durar meses sin estropearse. El proceso comenzaba recolectando huesos de cualquier animal que la familia hubiera comido. No desperdiciar, no necesitar era más que un dicho en la Edad Media. Era una cuestión de supervivencia. Después de retirar la carne para consumo inmediato o secado, los huesos iban directo a la olla. Estas no eran recetas rápidas. Los cocineros medievales servían los huesos durante horas, a veces un día entero, extrayendo hasta la última pizca de sabor, grasa y gelatina. Un caldo de huesos bien hecho se volvía sólido al enfriarse, gracias a la gelatina natural liberada de las articulaciones y la médula. Esto no era un accidente feliz. Era esencial para la conservación. La masa gelatinosa resultante parecía una mezcla entre gelatina moderna y ese misterioso recipiente de sobras en el fondo del refrigerador que da miedo abrir. Pero esta sustancia temblorosa representaba seguridad alimentaria para los meses de hambre por venir. Para crear cubos portátiles y duraderos, los cocineros vertían el caldo reducido en bandejas de madera o platos de arcilla poco profundos. Tras enfriarse completamente, la gelatina solidificada se cortaba en pequeños bloques y se secaba cerca del hogar o al sol hasta que el contenido de humedad fuera lo suficientemente bajo como para evitar el deterioro. Estos cubos de caldo seco eran básicamente bombas de sabor medievales, salvo que en lugar de hacerte alucinar, evitaban que te murieras de hambre. El almacenamiento era simple pero efectivo. La mayoría de las familias envolvían sus cubos en lino limpio o los guardaban en ollas de arcilla cubiertas. Durante los meses de invierno, cuando la comida fresca escaseaba, soltar uno de estos cubos en agua caliente creaba una sopa nutritiva al instante. Añadiendo las verduras o granos disponibles, el caldo se transformaba en una comida completa. La genialidad de los cubos de caldo iba más allá de la conservación. Eran alimentos portátiles de emergencia que podían restaurar fuerzas a alguien debilitado por el hambre o la enfermedad. Los viajeros medievales a veces llevaban estos cubos en sus recorridos, sabiendo que una comida caliente salvadora estaba a solo una fogata de distancia. Mientras estos humildes cubos proveían alimento líquido,
Los medievales también valoraban alimentos que pudieran comerse sin preparación, ideales para viajes largos o excursiones de caza. La naturaleza diseñó las nueces con su propio sistema de conservación. Una dura cáscara protectora que los campesinos reconocían como el envase perfecto. Estos tesoros de cáscara dura se volvieron esenciales en las reservas de invierno, porque podían durar más de un año sin tratamiento especial más allá de mantenerlas secas. No requerían salazón, ni ahumado, ni fermentación. Solo partir y comer. Los nogales crecían en gran parte de Europa, aunque eran más comunes en el sur, donde el clima era más templado. Los campesinos recogían las nueces durante las cosechas de otoño, compitiendo con ardillas y aves por este valioso recurso. Recolectar nueces silvestres a menudo se convertía en un evento comunitario, con familias reclamando árboles favoritos año tras año. Muchos hogares plantaban nogales cerca de sus casas, específicamente para asegurar comida en el futuro, creando un legado que alimentaría a sus nietos y más allá. Tras recolectarlas, se secaban completamente para evitar moho, y se almacenaban en sacos de malla o cestas tejidas que permitieran la circulación del aire. Estas se colgaban de las vigas o se colocaban en lugares frescos y secos. El almacenamiento de nueces en la Edad Media seguía una regla sencilla: mantener fuera a los ratones y dejar circular el aire, o tu reserva de proteínas de invierno se convertía en una residencia de retiro para roedores. El valor nutricional de las nueces las hacía tan valiosas como el pan. Ricas en grasas y proteínas, un puñado de nueces podía proporcionar energía duradera para horas de trabajo duro. Los campesinos lo entendían de forma instintiva, incluso sin conocer los conceptos de calorías o nutrientes. Los padres solían reservar nueces para los niños en etapas de crecimiento o para mujeres embarazadas que necesitaban más alimento. Las nueces no solo se comían solas. Los cocineros medievales las molían para hacer harinas gruesas que espesaban salsas o se mezclaban con hierbas y ajo para crear pastas rústicas similares al pesto moderno. Algunas regiones disfrutaban panés dulces con nueces, usando miel para unir los trozos molidos a la masa. Moler nueces a mano era tanto trabajo que los cocineros medievales probablemente tenían antebrazos como luchadores de brazo de hierro. Más allá de la mesa, las nueces también funcionaban como una especie de moneda. En muchas regiones, eran lo suficientemente valiosas como para intercambiarse por otros bienes o servicios. Un saco de nueces de calidad podía a veces comprar cosas que las monedas no podían, especialmente en invierno, cuando la comida era más valiosa que el metal. Cuando el hambre golpeaba entre comidas pero cocinar no era una opción. Estas fuentes de proteína portátiles eran la salvación. Pero para conservar otros alimentos por más tiempo, las cocinas medievales confiaban en algo mucho más ácido: el vinagre. Agrio, potente y prácticamente inmortal, el vinagre era uno de los ingredientes más valiosos en la cocina medieval. Hecho de vino, cerveza o jugo de frutas fermentado, este líquido ácido nunca se echaba a perder. Literalmente no podía arruinarse, porque ya estaba arruinado, en el mejor sentido. Lo que comenzaba como alcohol que se agriaba se transformaba en un superhéroe de la conservación que protegía a otros alimentos del deterioro. Al principio, las familias producían vinagre casi por accidente. Cuando el vino o la cerveza se agriaban, los campesinos descubrieron que ese líquido ácido podía alargar la vida de vegetales, frutas e incluso huevos por semanas o meses. Pronto, la producción deliberada de vinagre se volvió práctica común. Al dejar que el alcohol se agriara en barriles abiertos con bacterias especiales, las familias creaban su propio suministro de este milagro conservante.